Buen día. En esta ocasión vamos a hablar acerca de reactivo limitante y en exceso. ¿Esto a qué se refiere? En una reacción química, cuando se realiza dentro del laboratorio, vamos a tener cierta cantidad limitada de reactivos. Y estos reactivos van a formar un producto dependiendo de la reacción que estemos llevando a cabo. ¿Por qué se llama reactivo limitante o reactivo en exceso? Aunque tengamos la misma cantidad en el laboratorio de las cosas, puede ser que alguno de los reactivos se acabe primero que el otro. Vamos a poner un ejemplo burdo de esto. Si queremos preparar sándwiches, sabemos que necesitamos 2 panes y una rebanada de jamón. Vamos a ponerlo así, nada más. A lo mejor lo hacen con más rebanadas de jamón, pero bueno, generalmente son 2 panes y una rebanada de jamón. Pero si ustedes en su casa solamente tienen 3 rebanadas de jamón y tienen 4 panes, pues aunque con las 3 rebanadas se pueden hacer 3 sándwiches, los 4 panes solo los limitan a hacerse 2 sándwiches. Entonces, no sé si más o menos me estoy explicando. Cada sándwich son dos rebanadas de pan o 2 panes. Y si tengo 4, pues solamente voy a poderme hacer 2. Entonces, si yo veo que tengo 3 rebanadas de jamón, puedo decir me alcanza para hacer 3 sándwiches. Pero la realidad es de que no tengo tanto pan. Por eso es reactivo limitante y reactivo en exceso. En este caso, el que me limita es el pan. Aunque yo me pueda hacer 3 sándwiches porque en exceso tengo el jamón, el pan me limita a solo hacerme 2. Más o menos algo así es exactamente con las reacciones. Aunque yo tenga la misma cantidad o más cantidad de una cosa que otra, siempre un reactivo me va a limitar la reacción. Por eso se le llama reactivo limitante y al otro se le va a llamar reactivo en exceso. En estas reacciones químicas siempre vamos a tener 2 reactivos. El producto sí puede variar, puede que solo sea uno o puede que sean 2 productos. Pero al final el ejercicio nos va a decir con qué producto vamos a trabajar, porque únicamente podemos trabajar con un solo producto. Vamos a trabajar con los 2 reactivos, pero con un solo producto. En este ejemplo dice, para preparar cierta cantidad de cloruro de aluminio, reaccionan los 15 gramos de aluminio con 45 gramos de cloro. Y aquí está la reacción. Esta es la ecuación química. ¿De acuerdo? Ya en el laboratorio, vamos a llamarlo así, ya vamos a reaccionar, vamos a medir los 15 gramos de aluminio, los 45 gramos de cloro y vamos a obtener el cloruro de aluminio, en este caso es una sal, y pues vamos a pesarlo, vamos a saber cuánto se está obteniendo. Entonces, una cosa es dentro del laboratorio y otra cosa es ahorita aquí en papel, que es la teoría, que es lo que vamos a nosotros saber cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso. Vamos a hablar de un rendimiento teórico de la reacción, que es decir, este rendimiento teórico es la cantidad de producto que debería de obtenerse en el laboratorio, teóricamente, por eso dice rendimiento teórico, cantidad de producto que se debe de obtener de manera teórica. Y el rendimiento porcentual, cuando ya en realidad, o sea, ya estando en el laboratorio, que porque la balanza no estaba calibrada, que porque a lo mejor la persona que estaba pesando no pesó bien. Entonces, todos esos factores, pues la realidad es de que nos disminuyen muchas veces el rendimiento. Y entonces, por eso hablamos de rendimiento porcentual. Vamos a ir paso por paso. ¿Cómo vamos a calcular los reactivos? ¿Cómo vamos a decir cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? No se guían por la cantidad de gramos que nos están pidiendo. Muchas veces eso no tiene nada que ver. Algunas veces coincide, pero no siempre. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sacar que con reglas de 3 la cantidad de producto que yo voy a obtener con los 15 gramos de aluminio y la cantidad de producto que yo voy a obtener con los 45 gramos de cloro.
Es decir, vamos a hacer dos reglas de 3. Una para determinar cantidad de sal con los 15 gramos de aluminio y la otra para calcular la cantidad de sal con los 45 gramos de cloro. Entonces vamos con la primera. Voy a calcular la cantidad de gramos de sal que voy a obtener con los 15 gramos de aluminio. ¿Sí? Primero, ¿qué cantidad de sal voy a obtener con los 15 gramos de aluminio? Aquí, como ya hemos visto con la estequiometría, son las reglas de 3. Abajo de los gramos de sal que voy a poner, pues los gramos. Los gramos, ¿de dónde los obtengo? De la masa molar. Ojo, como estoy en una reacción, es la masa molar y luego la tengo que multiplicar por el coeficiente. Recuerden eso porque muchas veces a algunos de ustedes se les está escapando esta parte. Entonces yo voy a sacar la masa molar y luego la voy a multiplicar por el coeficiente. Entonces en este caso es el aluminio. Voy a poner acá de este lado el aluminio y el cloro. Entonces nos vamos a la tabla periódica y el aluminio pesa, por aquí está el aluminio, acá está, 26.981 y el cloro 35.453. En algunos elementos de la tabla periódica, por ejemplo aquí en el níquel, ustedes ven que no tiene así como punto o coma. En el cobre, cuando es coma, lo vamos a tomar como si fuera un punto. Y en estos casos, como el níquel o el cobre, aquí se les fue. El níquel, por ejemplo, aquí es 58.71 y el cobre es 63.54. O sea, el punto va después de los dos primeros números. Cuando vean estas, creo que nada más son estos dos, no sé si por ahí hay otro más. Pero bueno, en el caso del aluminio y del cloro está bien escrito. Entonces, el aluminio 26.81 y solamente hay un aluminio, y el cloro 35.453 y hay 3 cloros. Estamos sacando la masa molar de la sal. Entonces tengo que multiplicar del cloro los 35.453 por 3, 106.359, y a eso le voy a sumar lo de el aluminio, que son 26.981, 133.34 gramos, y eso es lo que yo voy a escribir aquí en la parte de arriba. 133.34 gramos de la sal. No es cierto, se me olvida también a mí, pero bueno, esa es la masa molar, pero lo tengo que multiplicar por el coeficiente. El coeficiente es 2, entonces antes de escribirlo aquí tengo que multiplicarlo por el coeficiente. Entonces son 133.34 por 2, 200. Ese sí es el número que yo voy a escribir ya en mi regla de 3, 266.68. 266.68 gramos de la sal AlCl3.
Y luego voy a ver los gramos de aluminio. En este caso el aluminio nada más es aluminio, no es Al2, nada más es Al. Fíjense en la reacción, nada más es Al. Entonces es el aluminio que dijimos que pesaba 26.981, pero lo voy a poner por el coeficiente. El coeficiente es 2. Entonces va a ser 26.981 por 2. Eso es igual, y eso es el que voy a escribir aquí en la regla de 3, 53.962 gramos de aluminio. ¿Sí? Y ahí está mi regla de 3. Entonces, recuerden que es cruzado y luego divido entre lo que está aquí abajo. Entonces sería 266.68 por 15. Eso me da 4000.2. Y luego eso lo voy a dividir entre 53.962 y me da un total de 74.1299. 74.1299, y estos fueron gramos de sal. ¿De acuerdo? Entonces 74.1299 son los gramos que se obtienen de sal con los 15 de aluminio. ¿Sí? Hasta ahí yo espero que vayamos bien. Esto es lo que se obtiene con los 15 gramos de aluminio. Ahora la siguiente regla de 3 que les dije que íbamos a realizar es cuántos gramos igual de sal, que es lo mismo. Estamos viendo el mismo producto, pero ahora lo vamos a relacionar con los 45 gramos de cloro. En este caso el cloro sí es Cl2, ¿sí? Ojo con esa parte, no todos son 2. Entonces en la parte de abajo de la sal pongo la masa molar de la sal multiplicada por el coeficiente, que es 2, y ya sabemos que me sale 266.68 gramos. Y con el cloro dijimos que pesaba 35.453, pero son 2 cloros. 35.453 por 2, eso da 70.906, pero esa es la masa molar del cloro, ¿sí? Del Cl2. Ahora lo tengo que multiplicar por 3, que es el coeficiente. Entonces es 70.906 por 3, y ese es el total que voy a escribir en mi regla de 3. 212.78 gramos de cloro. Y entonces realizo la regla de 3. Recuerden, cruzado y luego se divide. Entonces va a ser 266.68 por 45 igual, eso da
12.000.6 y luego eso entre 212.78 y eso me da un total de 56, perdón, punto 3990. Estos también son gramos de sal, ¿sí? De cloruro de aluminio, solo que estos 56 se obtienen con los 45 gramos de cloro. Estos 74 se obtienen con los 15 gramos de aluminio. Entonces, si ustedes observan y analizan esta parte, con 15 gramos de aluminio se obtienen más gramos de sal que con los 45 gramos de cloro. ¿Sí se fijaron? Con los 45 gramos de cloro obtenemos 56 gramos de sal. Entonces, por eso les dije no se vayan con la parte de cuál es menos y que entonces ese es el reactivo limitante. No, porque en este caso, para saber cuál es el reactivo limitante, yo tengo que ver la cantidad más pequeña, o sea, con cuál se obtiene menos sal. En este caso se obtiene menos sal con el cloro, ¿se fijan? Porque con el cloro se obtienen 56, con el aluminio se obtienen 74. ¿Cuál es la cantidad más pequeña? 56. Entonces mi reactivo limitante va a ser el cloro, porque se obtiene menos sal. Entonces en reactivo limitante yo voy a escribir que son los 45 gramos de cloro. ¿De acuerdo? Y el reactivo en exceso, pues es el que salió más, el más grande, que fueron el aluminio, los 15 gramos de aluminio. ¿Sí? Entonces aquí, ¿para qué hicimos dos reglas de 3? Para saber con cuál reactivo, por eso hicimos dos, porque son dos reactivos, y necesitábamos comprobar con cuál reactivo se obtiene menos cantidad de producto, y fue con el cloro. Entonces ese es el reactivo limitante. El reactivo en exceso pues es el otro, que es el aluminio, y el rendimiento teórico es la cantidad de producto que se obtiene con el reactivo limitante. Rendimiento teórico, cantidad de producto que se obtiene con mi reactivo limitante, o sea, es decir, esta cantidad, la cantidad más pequeña, cantidad de producto que se obtiene con el reactivo limitante. Entonces en este caso son 56.3990 gramos de cloruro de aluminio. ¿Sí? Espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora, todo esto ya se saca ya de esta parte, ¿sí? O sea, por eso hicimos dos reglas de 3, pero ya después de ahí ya podemos obtener todo lo demás. El rendimiento porcentual, ese sí, el rendimiento porcentual se obtiene, esta es una fórmula que deben de tener presente. El rendimiento porcentual, porcentaje del rendimiento, se obtiene dividiendo el rendimiento real, que es el que nos da el problema, entre el rendimiento teórico, que es el que obtuvimos, y se multiplica por 100, porque es un porcentaje. ¿De acuerdo? Real entre el teórico por 100. En este caso, ¿cuál es el real? El que les dio el problema en el inciso D. Ahí dice, si el rendimiento real es de 20.879 gramos. Aquí es lo que les digo, aquí hagan de cuenta que ya lo hicieron en el laboratorio, y cuando hicieron este experimento en el laboratorio y pusieron estos gramos de cloro con estos gramos de aluminio,
pues en realidad obtuvieron 20.879 gramos de sal. Entonces tenemos que ver qué porcentaje obtuvieron, porque en teoría se debió de obtener el 56.3990 gramos, ¿sí? Y eso por 100. Entonces, real, que es el que les da el problema, entre el teórico, que es el que nosotros sacamos, y luego se multiplica por 100. Entonces sería 20.879 entre 56.3990 igual, y luego eso por 100, y me da un total de 37.020. Este es por ciento. Entonces ese es el que voy a escribir aquí. 37.020%. Entonces sé que este no es un tema tanto complicado, es nada más de análisis, porque en realidad lo complicado pues es sacar las masas molares. Ya lo demás pues es con la fórmula, y nada más es el análisis. Y ya resolvimos este primer ejemplo. Vamos a realizar un segundo ejercicio para que quede un poco más claro. El ejercicio dice: se tienen 30 gramos de antimonio con 20 gramos de cloro, y nos dan la reacción. Entonces nosotros tenemos que obtener, nuevamente nos dicen, reactivo limitante, reactivo en exceso, rendimiento teórico y el rendimiento porcentual, y nos dan el rendimiento real. Entonces vamos de nuevo. Aquí están los dos reactivos, un solo producto. Entonces lo que tengo que hacer es calcular primero cuántos gramos de la sal, esta también es una sal, cloruro de antimonio, se van a producir con los 30 gramos de antimonio. Entonces tengo que sacar la masa molar del cloruro de antimonio. Entonces es el antimonio y el cloro. Vamos a ver nuestra tabla periódica. El antimonio por aquí debe de estar. Estaño. Antimonio, ya se me perdió. Se ve. Aquí está, antimonio. 121.75. Y el cloro, 35.453. Y del antimonio pues es solo 1 y del cloro son 3. Entonces 35.453 por 3 son 106.359, y se va a sumar con el antimonio, que fueron 121.75,
y en total son 228.109. Entonces esta es la masa molar del cloruro de antimonio. Ahora lo tengo que multiplicar por 4 porque ese es el coeficiente, 4. Entonces ahora eso por 4, y eso es lo que ya voy a escribir en mi regla de 3. 912.436 gramos de cloruro de antimonio. Y ahora el antimonio. Aquí, si se fijan, es Sb4 y no tiene coeficiente, pero para sacar la masa molar lo tengo que multiplicar por 4. Entonces ese es 121.75 por 4 para sacar la masa molar del antimonio, y eso da 487. Y como el coeficiente no tiene, entonces se multiplica por 1, entonces sigue siendo lo mismo, 487 gramos de antimonio. ¿De acuerdo? Y hacemos la regla de 3, cruzado, y luego dividimos. ¿De acuerdo? Y entonces sería 912.436 por 30 igual, y luego eso entre 487 56 punto 2075, y estos son los gramos de la sal que se obtienen con el antimonio. Y ahora la siguiente regla de 3, igual vamos a obtener los gramos de sal, pero ahora que se obtienen con 20 gramos de cloro, ¿sí? Y abajo es la masa molar de la sal multiplicada por los 4, que es el coeficiente, y eso nos da 912.436 gramos de la sal. Y ahora el cloro. El cloro dijimos que pesa 35.453 por 2 son los 70.906. Esa es la masa molar del Cl2, pero lo tengo que multiplicar por el coeficiente, que es un 6. Entonces ahora es eso por 6, ¿sí? O sea, primero es la masa molar y después se multiplica por el coeficiente, y entonces eso me da un total de 425.436, y esos ya son los gramos de cloro que voy a poner en la regla de 3. Y entonces hacemos la regla de 3, multiplican cruzado y luego dividen, y entonces eso es 912.436 por 20 y igual, y luego eso entre 425.436, y eso me da un total de 42.894 gramos de sal. Acuérdense que pues estamos obteniendo los gramos del producto. Entonces ahora sí, analizamos lo que acabamos de hacer y obtenemos cuál es el reactivo limitante.
de los dos reactivos, cuál salió, en dónde salió la cantidad más baja. En este caso, pues sí, ¿no? En los 20 gramos de cloro salieron 42 gramos de sal y los 30 gramos de antimonio pues fueron 56 gramos de sal. Por lo tanto, en este caso sí coincidió con los gramos. El reactivo limitante van a ser recuerden hacer todos los procedimientos, los 20 gramos de cloro. Entonces mi reactivo limitante son 20 gramos el cloro, y el reactivo en exceso va a ser el antimonio, ¿sí? Rendimiento teórico, dijimos que era la cantidad más pequeña, porque fue lo que se obtiene del reactivo limitante, que son 42.8941 gramos de sal. Y el rendimiento porcentual, en este caso, vamos entonces a realizar el rendimiento porcentual. El porcentaje de rendimiento va a ser igual al real, que son 39.5, entre el teórico, que son 42.8941 por 100. Entonces es 39.5 entre 39.5 entre 42.8941 igual, y ahora sí por 100. En este caso se obtuvo un rendimiento del 92.0872 92.0872%. Y pues así es, este tema es como se obtiene el rendimiento teórico, el reactivo limitante en exceso y el rendimiento porcentual. Tomen en cuenta las fórmulas y tomen en cuenta también las reglas de 3. ¿De acuerdo? Aquí no nos hacen como tal una pregunta muy específica, entonces nada más para que cuando empecemos a hacer nuestra regla de 3, nosotros hacemos la pregunta: ¿cuántos gramos del producto se obtienen con los 30 gramos de antimonio? ¿O cuántos gramos del producto se obtienen con los 20 gramos de cloro? Sí, con cada uno de los reactivos. Espero se haya comprendido el tema. Nos vemos después. Gracias.